Pues bienvenidos a todos, buenos días. Mi nombre es Adrián Castillo. Si eres nuevo aquí, soy el pastor de Somos Grace. Y hoy, junto con nosotros, tendrás la oportunidad de iniciar nuestro estudio de nuevo en el capítulo 4 del libro de Daniel. Nuestro método de enseñanza es exposición, versículo por versículo, viendo qué nos dice la palabra de Dios y cómo aplica a nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Iglesia, si se acuerdan, si han estado con nosotros desde el principio, hemos nosotros ya terminado 3 capítulos en el libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito durante el tiempo de que el pueblo de Dios fueron llevados hacia Babilonia cautivos bajo el liderazgo y el poder del rey Nabucodonosor de Babilonia. Y durante este tiempo Dios inició un procedimiento de empezar a darse a conocer al mundo gentil, al mundo incrédulo y pagano, mediante el revelarse al rey del mundo conocido durante este tiempo. Disculpen. Si estuvieron con nosotros durante la serie de Misión Posible, nosotros vimos qué es la misión del creyente. ¿Cuál es la misión del creyente? Y eso sencillamente es dar a conocer a Dios al mundo. Y esa misma misión Dios el Padre, Dios siempre ha tenido para Él mismo de darse a conocer al mundo. Desde el principio hasta el fin, siempre se va a estar dando a conocer al mundo. Y durante este exilio de Israel de la tierra prometida, eso es exactamente lo que Dios hizo. Y a la misma vez estaba ejerciendo disciplina sobre Israel y Judá por su desobediencia a la ley, desobediencia a Dios, y que ellos seguían adorando dioses paganos, dioses de otras naciones y países, dioses falsos, y ellos daban sacrificio a estos dioses. Y también no dejaban descansar la tierra prometida cada 7 años, como estaba escrito en la ley de Moisés. Y dado a eso, Dios los tuvo que expulsar, los exilió a Babilonia bajo el poder y liderazgo del rey Nabucodonosor. Pero leyendo el libro, en el primer capítulo nos dimos cuenta que Dios mismo es el que entregó el pueblo de Israel a las manos del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor no lo hizo solo, sino que Dios se lo entregó a ellos. También vimos que Dios en su providencia envió un joven llamado Daniel hacia Babilonia para servir en la corte del rey. Este joven Daniel resultó siendo un hombre más sabio que todos los demás. Y en el primer capítulo vimos que Daniel tomó una forma de vida, un estilo de vida, una dieta para poder mantenerse fiel a Dios y no convertirse completamente en la cultura de Babilonia. En estos días muchos están participando en 21 días de ayuno, y es el ayuno de Daniel, dicen, pero los quiero corregir. Daniel no tomó ningún ayuno. Daniel tomó un estilo de vida y una dieta. No fue un ayuno. Él dijo: yo no voy a comer de la mesa del rey Nabucodonosor, no voy a beber de su vino, porque yo no me quiero inculcar a los 100% y mi corazón en la cultura de Babilonia. Entonces él se mantuvo fiel a Dios, y dado a eso Dios lo elevó. Él fue el más sabio de todos. En el capítulo 2 el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Ese sueño fue algo que lo perturbó. Él llamó a todos sus hombres sabios, a sus magos, a los caldeos, para ver si alguien le podía dar la interpretación, con la condición que no solo la interpretación, pero también le tenían que dar el contenido de la visión antes de la interpretación. Nadie lo pudo hacer. El rey se frustró con sus magos y mandó a matar a todos. Pero Daniel dijo: yo sí puedo, yo sí puedo. Levantó la mano y él, de parte de Dios, a él se le dio el conocimiento del sueño, el contenido y también la interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor va conociendo a Dios más mediante el nombre de Daniel, la fidelidad de Daniel hacia Dios. Y en el tercer capítulo vemos que el rey Nabucodonosor se rebela contra
la visión que Dios le había dado de la estatua de la cabeza de oro, quien él era él. Y en el capítulo 3, él decide, yo no quiero ser solamente la cabeza, yo quiero ser toda la estatua y quiero que mi reino sea para siempre. Hace una estatua de oro y manda a todos a adorar a esa estatua. Tres jóvenes no lo hicieron, Mesac, Sadrach y Abednego. Ellos llegaron al horno de fuego, el fuego no les hizo daño, saliendo ni olor de fuego les llegó a ellos. Y nosotros que nos encanta la carne asada sabemos, si te acercas y te arrimas al bote por 30 segundos y te vas para adentro, ya tienes el olor de ¿qué? De humo. Entonces, esto fue un milagro de Dios en la vida de estos tres. Ni un pelito se les quemó. Y el rey Nabucodonosor lo saca y dice, ¿qué es esto? Tu Dios es el Dios verdadero, porque Él te pudo rescatar de mis manos. Entonces, poco a poco, el plan de Dios, el propósito de Dios se está llevando a cabo en el rey Nabucodonosor. El problema con el rey Nabucodonosor, como cualquier otro rey, sigue siendo que él piensa que él está en control, que él tiene el dominio, de él es el reino para siempre. Y así no es, y eso es donde Dios lo quiere corregir y donde Dios sigue llegando en su vida para revelarse él mismo al rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 4, ahora la revelación de Dios hacia este rey va a ser muy personal. Ya no va a ser en la vida de Daniel, ya no va a ser en las vidas de Misac, Sadrach y Abednego. Ahora se va a hacer en su vida, con el propósito de nuevo llegar a reconocer a Dios. Y esto es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Iglesia, cada uno de nosotros batallamos con nuestro orgullo, cada uno de nosotros construyendo reinos pequeños en nuestras vidas. Nosotros no somos reyes, no tenemos países como Babilonia, pero lo que sí tenemos es que es nuestra comodidad, nuestra familia, nuestra casa, nuestra carrera, nuestras finanzas, el que todos nos conozcan políticamente. Todos tenemos reinos que vamos construyendo y en estos reinos nosotros estamos llenos de orgullo. Y una de las maneras que uno puede llegar a saber si tiene sus reinos en sus vidas es simplemente preguntarse, ¿dónde no has estado dispuesto a obedecer a Dios? ¿Dónde es en tu vida que le dices a Dios, no vengas y no toques, no muevas? Ya sé que tu palabra dice esto, pero aún por mi felicidad yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Estos son nuestros reinos, son nuestros ídolos, o sea, se convierten en ídolos, y esas son las cosas donde nosotros nos tenemos que humillar, dejar ese orgullo y al decirle a Dios, estamos para servirte a ti humildemente y a los demás. Y así es lo que eso es lo que vamos a ver en la vida del rey Nabucodonosor durante el capítulo 4. Pero hoy vamos a abrir en los primeros 18 versículos. Y este capítulo está escrito de una manera hermosa de literatura. Va a ser como una película donde la escena de la película inicia, vamos a decir, 50 años o inicia en el día presente y te están diciendo la historia y luego te regresan hace 20 años para decirte cómo llegaron a este punto. Eso es exactamente lo que vamos a ver en nuestros primeros 3 versículos. Pero el rey Nabucodonosor no ha sido el único rey que ha llegado a reconocer que humildad es necesario. Hay un emperador que se llama Carlos V, un emperador del Sacro Imperio Romano que gobernaba más territorio que cualquier rey de su tiempo. Decían que el sol nunca se ponía en su imperio. Tenía poder militar, riquezas, tenía influencia política y dominio sobre naciones enteras. Era en todo sentido un hombre con un gran reino. Pero al fin de su vida, algo inesperado ocurrió, que Carlos V abdicó voluntariamente del trono, dejó su corona, su poder y su imperio y se retiró a un monasterio. Ahí, vestido como un monje común, pasó sus últimos años reflejando sobre la vida, la muerte y Dios.
Se dice que poco antes de morir ordenó que su ataúd fuera llevado en procesión y que él mismo caminó detrás de él en vida, contemplando su propio funeral. Y el mensaje de él: todo reino humano termina aquí. Carlos V descubrió demasiado tarde lo que la Escritura nos enseña claramente: ningún reino humano es eterno y todo poder que no se rinde a Dios termina destruido. Todos vivimos, como les he dicho, todos vivimos construyendo pequeños reinos. Y esos reinos sí son hechos de control, reconocimiento, comodidad, éxito y seguridad. Y nos gusta tener la última palabra, marcar el rumbo y sentir que estamos al mando. El problema no es solo que tengamos responsabilidades o influencias, sino que nos aferramos a ellas como si fueran nuestras, y no se nos olvida que el reino y el dominio es de Dios y no nuestro. Y cuando nosotros nos aferramos, como les he dicho, se convierten en nuestros ídolos. Y es por eso que es necesario, como creyente, en todas áreas de nuestras vidas, tener un corazón humilde. El punto del sermón es esto: dado que el reino y el dominio pertenecen a Dios, lo reconoceré en todas las áreas de mi vida. ¿Con qué? Con humildad. Con humildad. Ahora vamos a las Escrituras y vamos a empezar a desarrollar esta idea. Daniel capítulo 4 versículos 1 al 3. Si tienes tu Biblia, nos encanta escuchar las páginas. Si no, lo puedes seguir en la pantalla atrás de mí. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación a generación. ¿Cómo puede ser que un rey pagano, un rey que por un tiempo también quizás se pensaba divino, porque todos estos reyes pensaban que eran divinos, que él pensaba que su reino iba a ser para siempre, de generación a generación? Por eso él edifica la estatua de oro en el capítulo 2, porque él está señalando: yo voy a ser para siempre. ¿Cómo puede ser que este hombre de orgullo pueda llegar al momento de decirle a todo su país, a todos aquellos que están bajo su dominio: yo les quiero comentar a ustedes las grandes maravillas y prodigios de Dios, quien tiene el dominio de generación en generación? Él está dando una declaración de algo que ha llegado a su corazón y su entendimiento, que no solo ha sido entendimiento, pero también se ha convertido en una manera de vivir de un hombre que antes estaba en el orgullo. Les dije, esta introducción de los primeros 3 versículos es como la película que inicia en el día presente y ves la hermosura del día presente, pero tienes que llegar hace unos 7 años para poder entender cómo llegó hasta este punto. Y esto es lo que está haciendo el rey Nabucodonosor. Les digo a todos, si les encanta la literatura, la Biblia es la mejor. Es algo hermoso y lo podemos seguir. Él dice: les quiero comentar las grandes maravillas. ¿A quién les quiere comentar? A todos los pueblos. ¿Qué pueblos? Todos los pueblos bajo su dominio, bajo su reino. En este momento se puede decir que en el mundo conocido el rey Nabucodonosor tenía todo el reino, todo el imperio y todo el poder. Todo. Y él quería comentarles a todos la grandeza de Dios. Eso no era algo común. Normalmente el rey quería reconocer su grandeza, pero aquí él quiere reconocer la grandeza de Dios. Y él escribe y hace la declaración y lo escribe. Y ahora de los versículos 4 en adelante nosotros vamos a leer esta declaración. ¿Qué sucedió? Pero antes de llegar a eso, les quiero preguntar a ustedes: ¿se acuerdan cuando llegaron a la fe en Cristo Jesús? ¿Se acuerdan la emoción que tenía uno? ¿Se acuerdan el deseo de querer comentarles a todos lo que Dios había hecho por ti?
Pero después de vivir o a través de los años, a través de la responsabilidad, a través del trabajo, a través de problemas financieros, quizás problemas en matrimonios, en familias, problemas con trabajo, cualquier otra preocupación de la vida, de repente ya vives 10 años, 5 años después y ya no tienes la misma motivación para poder declarar la grandeza de Dios en tu vida. Y les quiero invitar a regresar a ese lugar. Esto es lo que está haciendo el rey Nabucodonosor, y esto es muy común en la Biblia. Es muy común. Les quiero dar la ilustración de la mujer quien se encuentra con Jesucristo en el pozo y Jesucristo le empieza a revelar quién era él. ¿Qué hizo ella después? Ella regresa a su pueblo en un tiempo en la cultura donde nadie de los hombres estaban dispuestos a escuchar la voz de la mujer. Pero ella llegó al pueblo y ella empezó a anunciar las buenas nuevas de la persona con quien ella se enfrentó en el pozo, y que todo el pueblo llegó a conocer a Jesús mediante su testimonio. También tenemos al hombre endemoniado en el libro de Marcos, quien tenía la legión en él. Y después de ser liberado de estos demonios, ¿qué hace él? Él le dice a Jesucristo: ¿puedo ir contigo? Y Jesús le dice: no, tú quédate aquí. ¿Y qué hizo el hombre? Empezó a declarar el testimonio y la historia y la grandeza de Jesucristo, lo que hizo Jesús de Nazaret por él, lo que hizo el Señor por él. Y dado a su palabra, dado al testimonio de un hombre que había sido expulsado del pueblo, expulsado de la comunidad porque nadie sabía qué hacer con él, gentes empezaron a llegar a conocer de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a comentarlo. Y la mayoría de nosotros en un día estábamos en ese momento. La mayoría. Llegas a la fe y lo quieres comentar, pero se nos ha ido esa llama, se nos ha ido ese fuego. Los invito a regresar a lo que es común, a lo que es correcto, a querer compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seguimos viviendo leyendo, Daniel 4:4 al 9 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterroraron. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos, los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mis dioses, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Oh Beltasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. De la manera que abre el versículo 4, recuerden, ahora esta es la declaración, la historia que él está escribiendo para pasarle la noticia a los demás. Dice: yo, Nabucodonosor, yo el rey, estaba tranquilo en casa, próspero. ¿Qué significa eso? Son dos dichos sinónimas, simplemente queriendo decir: yo estaba viviendo mi mejor vida hoy, mi mejor vida ahorita. Rico, próspero, con poder militar, político, todo lo que quiere un rey, yo lo tenía. Y durante ese tiempo me llegó un sueño. Y el sueño, dice el rey, que lo perturbó. Fue algo que aún que estaba en su momento y en su lugar de poder, a él lo perturbó, le causó temor, y él quería y necesitaba interpretación. Entonces él llamó a todos los hombres sabios que vengan, denme la interpretación. Si se acuerdan, después del capítulo 2, a Daniel lo puso como jefe de los magos. La pregunta es: ¿por qué no llegó Daniel primero? Y les propongo, iglesia, que quizás Dios está deteniendo a Daniel en este momento para no llegar,
para que el rey pudiera ser confrontado con la misma realidad. Tus dioses falsos, tus magos, tus caldeos, tu cultura, tu manera de vivir sin mí no puede. Y dice, cuando llega Daniel es como, ay, finalmente Daniel, ya por fin llegaste. Por favor, tú dame, ¿cuál es la interpretación? ¿Y qué es lo que el rey ve en Daniel? En Daniel el rey ve, dice que el espíritu de los dioses santos están en ti. Uno dice, pues si ya reconoció a Dios, ¿por qué está hablando pluralmente? Pues porque recuerdan, él está dando la historia en cómo estaba el corazón en ese momento. Entonces, en la historia, él está comunicando que él todavía reconocía todos los dioses de Babilonia y todos los dioses del mundo. Eso era común. Todos estos reyes de Babilonia y de todos estos lugares paganos tenían multitudes de dioses. Los únicos que tenían un dios era Israel. Entonces él dice los dioses santos. Él no sabía cómo describir lo que tenía Daniel. Él no tenía la teología, no tenía el entendimiento, no tenía las verdades como nosotros lo tenemos hoy. Él no lo entendía, no sabía. ¿Cómo puedo explicar que él tiene algo diferente? Y la manera mejor que él pudo decir, pues el Espíritu y los dioses santos están en ti, dándonos a conocer que todavía en este momento no había reconocido a Dios. Él dice, y el nombre de Daniel era Beltasar. Beltasar es el nombre babilónico que se le dio a Daniel, que significa Bel o Marduk, que es el nombre del dios de Nabucodonosor y de Babilonia. Era uno de sus dioses. Entonces él está diciendo, yo reconozco este hombre quien le dimos nombre a través de un nombre que llevaba el nombre de nuestro Dios, un hombre que tenía el espíritu de los dioses santos. Él sí me pudo dar la interpretación. ¿Saben por qué? No fue porque Daniel tenía un poder en sí mismo, sino que Dios era fiel a su voluntad. Y en su providencia Dios ya tenía el plan de revelarse al rey Nabucodonosor y a Babilonia y al mundo. Él escoge a Daniel. Pero iglesia, Daniel fue fiel. Y eso les quiero recordar, que cuando uno va y comenta su historia, de nuevo les he estado platicando de esto. Cuando uno va y comenta su historia, ¿es tu vida, es tu manera de vivir, es tu actitud un obstáculo para que alguien pueda escuchar la verdad? Y muchos padres me dicen, pastor, es que mis hijos no me quieren escuchar, no me escuchan, no me creen. Y les digo, y yo he llegado a reconocer que cuando tu vida no comunica lo que dices, no te van a escuchar. Están confusos. Dice, ¿por qué me dices esto pero haces lo otro? ¿Por qué me hablas de un Dios con un amor incondicional pero tu amor hacia mí es condicional? ¿Por qué me hablas de un Dios paciente y tú eres impaciente conmigo? Lo hacemos no solo con nuestros hijos, pero también en nuestros matrimonios. Lo hacemos en nuestras amistades. Y no podemos llegar delante de ellos como Daniel llega y el rey reconoce algo diferente en Daniel. Nosotros llegamos y todos dicen, tú eres como los demás. Hablas de Jesús y tu transformación, pero eres tú como todos los demás. Les imploro, perdón. Les ruego que nuestras acciones comuniquen la verdad tanto como nuestra historia y nuestra palabra. Nuestro vivir tiene que ser fiel a Dios, pero iglesia, fiel no significa perfecto. Y ahí es donde muchos de nosotros llegamos y tenemos el pobre yo, porque nunca voy a ser perfecto. Dios no te está llamando a la perfección, te está llamando a ser fiel. Y lo que significa eso es que la perfección es que nunca vas a caer. Y si caes, ya no puedes vivir al estándar de que Dios te llama. No, es ser fiel. Y ser fiel es que cuando caes, lo reconoces, te arrepientes y vas y pides perdón a los que ofendiste y a Dios. Eso es ser fiel. Estamos intentando de vivir la palabra y la verdad, pero
pero cuando fallamos, porque sí vamos a fallar, nos arrepentimos y pedimos perdón. Este hombre estaba en este tiempo, estaba en su orgullo, en todo su poder. Pero Daniel llega y Daniel le puede dar lo que él no pudo obtener él mismo en todo su reino. Y Daniel lo hizo porque Dios le da la revelación. Wow. Seguimos leyendo, vamos a Daniel 4:10. Dice: y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Ahora le va a comentar las visiones a Daniel. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El versículo 11, el árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Versículo 12, todavía dando la descripción de este árbol hermoso, grande, impresionante que vio. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Un árbol en las escrituras, en el libro de Isaías y en otros libros, se utiliza como una imagen de un reino. Y esta visión está describiendo el árbol como un árbol enorme, un árbol que da protección, un árbol que da morada, un árbol que da toda la provisión que necesitan, no solo los animales, pero todos los seres vivientes, incluyendo a los hombres. Esta es una descripción hermosa, una descripción de poder, una descripción que afirma la grandeza de este árbol. Pero llegamos al versículo 13 y 14 y fíjense lo que sucede. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama había un vigilante, un santo que descendió del cielo, clamando fuertemente. Dijo así: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje y desparramen su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Ahora el rey por eso se perturbó, dijo: yo vi un árbol, el árbol estaba grande, el árbol estaba dando morada, protección del sol, le estaba dando provisión por la fruta. Este árbol era algo impresionante, pero de repente dice que vio un vigilante. ¿Qué es un vigilante? El vigilante en este contexto es un ángel que viene del cielo y declara algo. Fuertemente declaró: derriban, destrucción, corten este árbol, tumben este árbol, quítenle las ramas. Dado que las ramas son quitadas, pues ya no hay morada, ya no hay fruto, ya no hay nada que este árbol puede dar. Dado que ya no está el árbol, el tronco de lo que es el árbol, ya no hay lugar donde pueda haber sombra, ya no hay follaje, ya no hay ninguna cosa que anteriormente tenía el reino. Todo destruido. Pero llegamos al versículo 15 y algo sucede. La palabra pero en este contexto y en estos versículos es un contraste hacia lo que sucedió en el 13 y 14. En el 15 dice: pero dejen en tierra el tocón. Vamos a decir, el tronco se quedó en la tierra. Dice, pero dejen en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo. Y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Entonces, aunque llegó la destrucción al árbol, no era destrucción al 100%. Porque si está el tronco y si están las raíces, ¿qué va a suceder? Puede ser que empiece a crecer de nuevo. Hay esperanza, hay preservación. Aunque Dios iba, el ángel dijo y declaró destrucción sobre este árbol, dice: el tronco déjenlo, pero lo vamos a amarrar, lo vamos a atar con hierro y bronce para que no pueda hacer nada. Y este tronco va a compartir con lo que es la hierba de la tierra. Versículo 16, ahora hay un cambio.
Ahora ya no se está hablando de un árbol, sino empieza a hablar de un hombre. Dice, se ha cambiado su corazón de hombre y se hale dado un corazón ¿de qué? De bestia. Y pasen sobre él 7 años. El corazón de bestia no es el corazón físico, sino el corazón es el centro de procesar del hombre, es cómo piensa, cómo razona. Entonces a este árbol de que ahora de repente es un hombre y se le está dando el razonamiento de bestia, a él le toca estar sobre la hierba y compartir y que se empape con el rocío del cielo. Pero hay preservación, hay esperanza. Versículo 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, recuerden, los ángeles, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Nos podemos quedar en esta escritura. Primero, ángeles no pueden dar decretos por sí mismos. Ellos no hacen decisiones. La decisión fue de Dios. Y el ángel vino y dio el decreto, dio el mensaje. Y nos da la razón por lo cual tú iba a pasar o en la visión el árbol fue cortado. La razón y el fin es nuestro propósito. Dice que el Altísimo domina, que sepan los vivientes, que sepa todo el mundo quién es Dios, básicamente. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Él pone en lugar el que a él le place. Ya necesitamos dejar de estar tan preocupados cuando llega un presidente o un gobernante que no nos gusta, sea en México, sea aquí en los Estados Unidos. Mejor oremos por ellos y que la voluntad de Dios sea hecha y se cumpla. No hay necesidad que el creyente esté peleándose por la política y debatiendo con los demás y enojado con los hermanos y otras hermanas que piensan diferente. No, lo dejamos en la mano de Dios porque Él pone quien a Él le place en su lugar. ¿Y qué? Dice, y pone sobre él el más humilde de los hombres. Esto es lo que le hacía falta al rey Nabucodonosor. No era un hombre humilde, era un hombre orgulloso. Recuerden, yo estaba viviendo mi mejor vida. Tenía todo. Mujeres, check. Dinero, check. Poder, check. Influencia, check. Sirvientes, check. Mansión, check. Palacio, check. Hasta que el ojo miraba, todo lo que el ojo miraba era suyo. Muchos de nosotros no podemos llegar a ver $500 en la mano porque nos ponemos orgullosos. ¿Se imaginan poder ver las riquezas de todo un mundo en su mano? Wow. Pero Dios tenía un plan con el fin de dar a conocer que Él es Dios. Iglesia, advertencia. Tú me puedes decir, pastor, es que no estoy listo o lista para soltar o rendirme a Dios en esta área. Ok, a mí no me lo estás diciendo, es a Él. Pero recuerden, el rey Nabucodonosor llegó a lo más alto de su poder. Y cuando llegó a lo más alto y pensó que por fin yo lo hice, parece ser que Dios le envió una visión para decirle, este árbol puede ser destruido en cualquier momento. Quizás tú has estado obrando, laborando para construir tus reinos de comodidad, de placeres, de dinero, de éxito, influencia, tu familia, tu casa. Pero en cuanto llegues a lo más alto y cuando por fin la nariz llega al cielo y piensas, por fin lo hice, si no nos arrepentimos ahorita, Dios nos va a quitar todo. Porque nosotros tenemos que saber que Él es Dios.
es necesario. Aún en la salvación, es imposible llegar a la salvación con orgullo. Porque el orgullo dice: yo lo hice, yo lo obtuve, yo no necesito a Jesús en cada área de mi vida. Pero el corazón humilde dice: yo soy un corazón completamente destruido, quebrantado, pecador, sin cualquier esperanza. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y ahí es donde llega Dios. Y ahí es donde nos llega la fe. Es necesario humillarnos en arrepentimiento antes de que Dios nos tenga que humillar derribando todo lo que hemos construido. Y créanme, iglesia, sí lo hará. Sí lo hará. Porque su voluntad es que tú lo reconozcas, que yo lo reconozca, que el mundo lo reconozca. Eso sí lo hará. Pero el mejor ejemplo de esta humildad es aquel quien vino a la tierra hace 2000 años. Al rey Nabucodonosor se le dio una visión, a Cristo Jesús. A él se le dijo: hijo mío, antes de la fundación del mundo, hijo mío, tú irás a ese mundo quebrantado que nosotros creamos. Tú vas a dejar tu trono de comodidad, tú vas a dejar todas tus riquezas en el cielo, tú vas a ir a un mundo quebrantado donde te van a odiar y tú vas a morir sobre un madero. A él no se le dio la visión, a él se le dio la palabra, la voluntad del Padre. Pero al rey Nabucodonosor, a él le entró el terror, a Jesucristo no. La palabra dice que él lo hizo con el gozo puesto delante de él. Él llegó dispuesto a hacer todo lo que el Padre lo envió a hacer, sabiendo que iba a llegar al madero, confiando que lo iba a resucitar en el tercer día. Jesús habló de este reino, de él mismo, y como su reino era como una semilla de mostaza que iba a iniciar pequeño, pero luego este árbol se iba a convertir en un árbol donde todo el mundo podía llegar y descansar y tener protección y tener provisión y tener todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el rey humilde. En Zacarías nos dice un poco de cómo llegó Jesús. En Zacarías nos dice la palabra de Dios en capítulo 9, versículo 9, dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. ¿Cómo? Humilde, montado sobre un asno. El rey humilde. Él es el rey eterno. Él es el rey del dominio. A él se ha dado el dominio para siempre. ¿Por qué? Porque él fue humilde, el único. Pero nuestra responsabilidad, iglesia, es vivir con esa misma humildad. Jesucristo le entregó todo a Dios el Padre. ¿Qué estás tratando de detener tú para ti mismo? De nuevo, una pregunta para poder darte la respuesta es: ¿dónde es que yo le digo a Dios que no? Muchos en las iglesias son las finanzas. Nomás hablamos de finanzas y todos huyen. ¡Bum! Vámonos. Muchos es la familia. Muchos es el éxito y la carrera. Muchos es la influencia. Otros son placeres. Para unos es el falta de perdón. No puedo perdonar. Tenemos que rendir esas cosas, ponerlas delante de Dios, o sea, ponerlo a sus pies y decirle a Dios: ahí está, me humillo. Un hombre quebrantado, pecaminoso, nada bueno en mí.
todo lo que tengo viene de ti. Todo lo que tengo viene de ti. No hay razón en mí por ser orgulloso. Tuyo es el dominio. Toma mi casa, toma mi familia, toma mi carrera, toma mis finanzas, toma todo, Dios, porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Y ese es el corazón que Dios está buscando en nosotros. Al cerrar, dice, para terminar aquí, dice en el versículo 18, dice: este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Beltasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Recuerden, no sabía cómo explicar qué tenía Daniel, pero Daniel tenía el espíritu del único Dios vivo, el único Dios verdadero. ¿Quieren escuchar la interpretación? Lleguen la siguiente semana, lo vamos a estar viendo juntos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser un Dios bueno. Gracias por tu paciencia en nosotros, que aunque nos pensamos tan grandes y tan importantes y tan sabios, tú eres paciente con nosotros y nos das tu misericordia y tu bondad para llevarnos al arrepentimiento. Padre, yo me arrepiento. Yo reconozco que soy un hombre que batalla con el orgullo y me arrepiento, Dios. Y te pido ahora para nuestra iglesia y que nosotros podamos vivir en humildad, sirviéndote a ti y sirviendo el uno al otro. Te amamos y te adoramos y te lo oramos en el nombre de Cristo Jesús.